hacer? Daniel Granja ya está con nosotros, es experto en comunicación política. Con él vamos a conversar sobre los temas coyunturales ya a poquitas horas, ¿no? Ya casi de terminar el año. Pero en la política siempre hay algo que hablar, porque en un gobierno corrupto, en un gobierno nefasto, donde quiere lavarle la cara a sus secuaces, pues todo puede pasar. Está bonita la camiseta, Daniel. Buen día. Hola, querido Jaime, hola Carlita, qué gusto estar aquí. Sí, es la camiseta que nosotros siempre alzamos la bandera por los 4 chicos de las Malvinas, ¿no? Entonces, este es un símbolo para que no se le olvide a Noboa y estos mercenarios que han hecho campaña permanente para dilapidar la imagen y la honra de los chicos de las Malvinas y de sus familias. Así yo con orgullo llevo esta camiseta y las veces que sea necesario, yo les voy a enrostrar estos nombres para que se den cuenta el régimen de papel y criminal que actualmente rige el país, ¿no? Así es, Daniel. Daniel, empecemos por lo coyuntural de este momento, ¿no? El tema del juicio político a Godoy presentado por los asambleístas de la Revolución Ciudadana, Viviana Veloz, Raúl Chávez, Liliana Durán, Franklin Samaniego, bueno, y Javier Lazo, ¿no? Y ellos presentan este pedido de juicio político y por otro lado viene Daniel Noboa con, digamos que una narrativa, porque esto viene de allá, ¿no? De que hay un pacto, ¿no? Para querer posicionar a alguien dentro del Consejo de la Judicatura de su línea. ¿A qué le teme el gobierno? Teme a una justicia que no esté secuestrada por el poder, una justicia que realmente investigue los atentados de coche bomba como los que ocurrieron en Guayaquil y obviamente todos los casos de corrupción que son demasiado evidentes como el tema de Progen, ATM, Helbert, entre otros, ¿no? De este año nada más, mi querida Carlita, porque si hacemos un análisis de lo que han sido estos 2 años y un mes de gobierno de Daniel Noboa, ahí están claramente los desayunos escolares, donde se le brindaron 174 millones de dólares a dedo a la tía que ahora es mejor amiga de la prefecta del Guayas, ¿no? Sin dejar de lado también que querían concesionar la joya de la corona, que es Sacha, nuestro mayor campo petrolero del Ecuador. Entonces, este régimen le tiene miedo a la justicia y si ellos quieren colocar esta narrativa que hay un pacto entre Revolución Ciudadana y Creo, mejor digamos cuál es el pacto que hicieron ellos para colocar al señor Godoy, porque hay un nombre que le incomoda al señor Daniel Noboa, ¿no? El señor Fausto Jarrín. Este señor que se decía comunista y terminaba firmando con la derecha, tanto así que puso a su operador, Cristian Troya, para que en esta comisión de la regalada gana, esta sí, pongan al señor Godoy como presidente de la Judicatura, ¿no? Y con ello se enquistó la narcopolítica. Es inaudito lo que han hecho durante este tiempo y el caso más evidente y que grafica cómo está la justicia en este país es que prácticamente el juez Serrano está condenado a muerte, mientras tanto este narcotraficante serbio prácticamente la condena va a desaparecer porque no hay el tribunal que lo condenó, porque las personas tienen miedo, porque obviamente aquí no hay justicia, pero Daniel Noboa dice que ahora sí, señor Godoy tiene que renunciar. Papito, el señor Godoy es ficha tuya, así que hazte cargo como de los más de 10,000 personas que han sido asesinadas en este país. Y este comandante Pablo Dávila, al contrario, decía que hay que rogar a Dios, hay que decirle prácticamente con las manos al señor Noboa y esta política del Plan Fénix, que solamente tiene tatuado en su hombro, que solamente han matado 9,000 ecuatorianos, ¿no? Porque ellos pensaban que iban a superar incluso el récord de los 11,000. Así que ellos le temen a la justicia, mi Carlita, querida. Ellos le temen a que el Ecuador realmente vea quiénes son los narcopolíticos de este país y obviamente que se les caiga la careta, ¿no? Por más botox y por más maquillaje que se ponga. Daniel, ¿tú consideras que Jarrín es el operador dentro de la justicia del gobierno? Y te hago esta pregunta porque mucho hemos nombrado a Jarrín. Sabemos que Jarrín tuvo un espacio también dentro de la Revolución Ciudadana. Otro nombre nefasto, ¿no? Otro nombre traidor
dentro de las filas del progresismo, ¿no? Pero ¿qué influencia tiene Jarrín? Porque ahora vemos muchas piezas de Jarrín y cómo ha vinculado a todas estas piezas en las distintas instituciones públicas y sobre todo las de justicia, porque no solamente el Consejo de la Judicatura, ahorita estamos hablando del Consejo de la Judicatura en torno al caso del señor Godoy y sus nexos por el tema de su esposa, pero tú sabes que también hay otras instituciones y también está ahí la Fiscalía General del Estado. Preguntémosle al querido ex compañero Fausto Jarrín cuál es la relación que tiene él con la persona que maneja la inteligencia aquí en el Ecuador, mi querida Carlita. ¿Por dónde vienen estos ataques que dilapidan a personas honorables como tú, como yo, y un sinfín de periodistas que nos estamos jugando la vida? Preguntemos eso al señor Fausto Jarrín, quien en el 2021 hacía campaña a favor de nuestro compañero Andrés Arauz, con quien incluso me regaló la camiseta del influjo psíquico, ¿no? Creo que esa camiseta del influjo psíquico, mi querido Fausto, te hace falta, ¿no? Porque ahora vemos que tu debilidad ha sido primero el poder, segundo el dinero, y lo más triste del asunto, y lo que yo no puedo perdonar a ninguna persona, y por eso, tanto él, Fausto Jarrín, como Lenín Moreno, están en el basurero de la historia, porque tú no puedes traicionar a un pueblo que te dio el voto de confianza, porque este hombre fue asambleísta de la Revolución Ciudadana y ahora opera la justicia, opera los mecanismos de inteligencia, donde prácticamente deshacen la imagen de las personas en el nuevo Ecuador que se dicen ser. Así que este señor, ya cuando venga la democracia, ya cuando dentro de poco se instale un Estado de derecho y no de opinión, va a ir al basurero de la historia, como también su jefecito mayor, el señor Daniel Noboa, y todos los operadores, tanto en la parte de justicia, tanto en la parte mediática, que le han hecho un daño terrible a la democracia. La democracia está socavada en este momento en el país y hay que ponerle nombre y apellido. Y uno de estos operadores es Fausto Jarrín, y uno de estos operadores también que recién le dieron una patada porque era un fusible nada más, la señora Carolina Jaramillo, ¿no? Quien era prácticamente el saco de boxeo de Daniel Noboa, donde sobre ella se vertían las críticas, pero estas personas que en su momento estuvieron con nosotros, ahora prácticamente han vendido el alma por unos cuantos centavos al diablo. Pero aquí hablamos de injerencia y de poder, pero tenemos una Natalie Morillo que ha sido servil, por ejemplo, a María Paula Romo. Entonces, cuando hablamos de acuerdos y cuando hablamos de pactos, no concuerdan pues esas fichas, esas piezas, como tú decías, es ficha tuya. Entonces, aquí no puede ser que traten de imponernos una narrativa cuando fichas de Social Cristiano, cuando fichas de Creo, cuando fichas de la señora María Paula Romo están pues con el gobierno actual. Sí, además, a ver, yo les conozco muy bien, Carlita, porque yo le he dicho aquí algunas veces, yo he trabajado toda mi vida con la Revolución Ciudadana, y lo digo con orgullo. Y una de las personas que trabajó en su momento también era la ministra Natalie Morillo. Ella trabajó dentro de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República, en un programa de radio que teníamos donde a nivel nacional informábamos lo que no pueden informar ellos, ¿no? Porque no tienen obras. Entonces, ella era parte de nuestro gobierno. Entonces, si la señora Natalie Morillo, ahora sí, con esta sacrosanta imagen que se da como lo más pulcro de la política, acusa a los otros de los pactos, entonces tú no deberías estar aquí, Natalie, si tú fuiste parte de la Revolución Ciudadana, cuando obviamente nosotros teníamos una visión estratégica y combatíamos realmente la inseguridad, no como tu jefa, María Paula Romo, que tuvo pactos con el crimen organizado a través de Patricio Carrillo y cedieron todo el sistema penitenciario a los choneros y a distintas bandas criminales. Y esto es el cóctel de lo que ahora es el Ecuador, donde prácticamente me dolía en el alma ver imágenes, por ejemplo, como en Manabí, asesinan a una niñita, a una bebé, me parecía que no superaba los 2 años. Entonces, este es el legado de la señora Natalie Morillo, con pinche. ¿A quién acusa ahora? De María Paula Romo, ¿no? Pero esto me parece que sí hay que refrescar la memoria de estas personas y obviamente decir las cosas como son. Lo del tema de la judicatura también me parece que es un ataque inaudito, una persona que está ahí para reemplazar a Godoy, que es una persona de carrera, según lo he visto, que viene desde la época de Lazo. O sea, no es que es una pieza, no es una ficha de la Revolución Ciudadana, como decía Yajairo Resta, ¿no?
Pero son narrativas que tarde o temprano se van a caer, porque esos son número uno para crear circos, pero ya la gente está despertando y se puede ver incluso en estos años viejos, donde prácticamente todos vamos a quemar a Daniel Noboa con camaretas y con toda la rabia que tenemos contenida durante este tiempo. Con tumbacasa, decían en la tradicional calle 6 de marzo. Daniel, tú eres experto en comunicación política. ¿Comunicacionalmente le conviene en estos momentos al gobierno de Daniel Noboa la destitución de Godoy? Ellos apuntan a eso porque saben que no pueden sostener, no pueden lavarle la cara. Sí, obviamente van a simular que ellos luchan contra la corrupción. Ya ayer hicieron un circo al traerle a esta persona del exterior, a este condenado. Entonces van a seguir con esta narrativa, ¿no? Y además Godoy, es importante decir, Godoy cambió fiscales en grandes provincias del país, entonces Godoy ya tuvo que hacer. Y este señor va a ser prácticamente el símil de Calero, ¿no? De este personaje oscuro que firmó estos contratos energéticos que prácticamente no nos dieron luz y se robaron más de 100 millones de dólares. Entonces yo creo que dentro de poquito ya lo veremos a Godoy ubicado tal vez en algún puesto menor, tal vez en alguna universidad de estas que tiene convenio la derecha, como la UES o la Espíritu Santo de Guayaquil, donde ahí da cátedra, me parece, Dajic, ¿no? Entonces, este es el nuevo Ecuador que tenemos. Así es, porque entonces, yo tengo que decir las cosas como son y me tocas ese vals y me enciendo porque qué pena a quién le entregaron la educación superior, la educación en general de este país y la educación superior. Eso no hay que olvidarse, ¿no? Está tomada por esa argolla y justamente la que acabas de nombrar, que no se le olvide. Así que es bueno. Jaime. Seguimos, gracias Daniel por conversar con nosotros en esta mañana. Hablemos de lo que ha ocurrido en este presente 2025, que ya estamos a pocas horas de despedir este año. ¿Cómo analizar todo lo que ha hecho este gobierno o lo que no ha hecho el gobierno durante el presente año? Este es el gobierno de la simulación, este es el gobierno de la desgracia, del caos y de la ruina. Unos datitos nada más para decir la verdad, ¿no? Ayer el señor Noboa emitía una cadena primero en la mañana y luego en su Twitter indicando indicadores que yo creo que lo hizo el pasante de Carondelet, porque no tiene ningún sustento teórico, analítico ni técnico. Pero lo que sí tiene sustento teórico, analítico y técnico es que este año es el más violento en la historia del Ecuador, donde superamos incluso las 10.000 muertes, según Diario La Hora, que es pana del gobierno, ¿no? Otro datito importante que hay que hacerles acuerdo a estos malos gobiernos. El Ecuador es el tercer país con hambre en Sudamérica. Más de 5 millones de ecuatorianos sobreviven con empleos no adecuados o informales. El 70% de la droga que contamina a nivel mundial sale de nuestros puertos. Ahí tiene una misión pendiente, señor Noboa, ¿no? Hay una investigación que le hace ruido aún y de la cual incluso Andrés Durán ha salido del país. Y por último, que me parece que es lo más calamitoso y es la imagen de estos gobiernos neoliberales, donde prácticamente nosotros estamos embaucados al Fondo Monetario Internacional con una deuda de cerca de 10.000 millones de dólares, ubicándonos en el tercer lugar de países con más endeudamiento a nivel mundial. Mientras tanto, no hay medicinas, no hay carretera, no hay educación, no hay seguridad, no hay vida. Es decir, este gobierno, mi querido Jaime, y la audiencia que en este momento nos está viendo y escuchando a través de este importante medio, han naturalizado la indolencia, han naturalizado la corrupción y la mediocridad como una política de Estado. Y obviamente la vara siempre va a ser para abajo. Mientras tanto, en la época de la Revolución Ciudadana, la vara siempre era hacia arriba, ¿no es cierto? A nosotros sí nos importaba la gente y sus necesidades básicas, pero ahora vemos cómo ha cambiado el país de una forma tan calamitosa en cerca de 9 años. Correcto. Ahora, el presidente de la República en ese post que publica el día de ayer, el presidente dice que, bueno, nos habla del riesgo país, que ha bajado, y yo siempre comento, ¿no? ¿Y qué le sirve al pueblo ecuatoriano el riesgo país?
si la gente no tiene que comer. Nos habla de que el país está en una situación económica en vías de desarrollo, pero ¿de qué vías de desarrollo podemos hablar si la gente no tiene trabajo? Yo no sé si el presidente de la República nos habla de solamente un porcentaje mínimo de ecuatorianos que tal vez está viviendo esa etapa, ¿no? Como cuando nos dicen, no arriesguemos lo ganado, tenemos un nuevo Ecuador, ¿no? Yo creo que hay solamente un grupo minúsculo que sí vive ese nuevo Ecuador, Daniel. Porque este es el nuevo Ecuador del lleve. Este es el nuevo Ecuador donde los tenedores de bonos, eso sí, se enriquecen en el nuevo Ecuador. Mientras tanto, a nuestros guaguas, a nuestros niños, los entregan en cajas de cartón. Esa es la diferencia entre un gobierno patriótico, como era el de la Revolución Ciudadana, en contraposición de un gobierno indolente, que es este de Daniel Noboa. Entonces, todo lo que dice esto es farsa, mi querido Jaime. La verdad, el Estado está secuestrado por las mafias, por el crimen. Y mientras tanto hacen estas operatas, ¿no? A mí me mata de la risa cuando Reinberg dice que prácticamente se han roto los niveles de controles dentro del país. Entonces, papito, ¿por qué somos el país que exporta el 70% de droga a nivel mundial? ¿Por qué están matando a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestras familias, a personas honorables y trabajadoras? Pero la excusa es la de siempre, ¿no es cierto? Son peleas entre bandas organizadas. Eso ya no sustenta el papel, esas narrativas tiktokeras que lo hacen estos estrategas, no solamente locales, sino internacionales, ya no está siendo tan eficaz. Y lo más importante de esto es la consulta popular, donde en este glorioso 16 de noviembre le dijimos todo no al señor Noboa y a sus ansias de privatizar el Estado y con ello destruir la naturaleza, el Estado de Derecho, la educación, entre otros derechos que han sido consagrados en la Constitución de Montecristi. Correcto. Jorge, si podemos poner el post todavía, sería importante, porque me gustaría analizar algunos de los puntos que va destacando el presidente de la República. Él dice que ha bajado la pobreza al 20.5%, el más bajo en 20 años. No sé de dónde saca esas cifras. También dice el riesgo país es el más bajo en 7 años, inflación del 1.2%, ventas récords, las ventas récord, no sé de qué ventas nos habla, depósitos récord, ¿de dónde tanto depósito? ¿De dónde también tanta utilidad tiene la banca, Daniel? Es simple, porque acá no existe una superintendencia de bancos, porque acá no existe una unidad de análisis financiero que les importe realmente de dónde viene el dinero en estos bancos. Y con eso somos una lavadora de dinero y de negocios ilícitos en el Ecuador. Es por eso que a mí me parece tan monumental como durante este tiempo tanto el Banco de Guayaquil del señor Guillermo Lasso como el Banco del Litoral del señor Daniel Noboa han tenido una capacidad enorme de aumento en su producción. Mientras tanto, el pueblo ecuatoriano lo que sí está en récords históricos es de homicidios, y quienes están haciéndose aquí el negocio millonario son prácticamente las personas que venden ataúdes, las funerarias, porque este país es prácticamente una fosa común con himno nacional. Entonces, todo lo que dice este señor es prácticamente una ofensa al pueblo ecuatoriano. Y si ustedes pueden ver, mi querida Jaime y mi querida Carlita, los comentarios en su cuenta de Twitter de Daniel Noboa, ya sabrán cómo el pueblo ecuatoriano ya no está comiendo este cuento. Y ahí les mandan saluditos por el tema de Petronovoa, y ahí les mandan saluditos por el tema de ATM, de Progen, de los chalecos de cartón, por los bonos que utilizaron para hacer campaña política, rompiendo cualquier candado electoral que teníamos ahí, para que incluso la ex vicepresidenta Abad suceda en el cargo a Noboa y él pueda hacer campaña, ¿no? Entonces, estas narrativas ya están cayéndose de a poco, la gente les está mandando saludos muy lindos a ellos para que ellos también entiendan que nosotros ya no comemos cuento, y dentro de poco en estas seccionales que van a venir va a haber un cambio muy importante, y yo sé que el tablero político se va a cambiar monumentalmente a favor de los gobiernos de izquierda y obviamente los locales progresistas. El presidente también nos dice que ha combatido de frente el narcoterrorismo, cosa que ellos, o sea, se refiere a los otros, fracasaron en hacer
en hacerlo porque le faltó voluntad, valentía y habilidad. ¿De qué manera podemos ver que el presidente de la República ha combatido el narcoterrorismo si en Guayaquil ponen bombas y hay sospechas de que son autobombas? Autobombas, hay provincias tomadas por el crimen organizado, como la provincia de Los Ríos, donde ahí tenemos un asesino como Galo Lara, que prácticamente estaba insultando a las personas que necesitaban diálisis, ¿no? En esta imagen de creerse la persona que manda en esta hacienda bananera. Entonces, es totalmente irreal. Que incluso un medio de comunicación, el New York Times, me parece que recién sacó una importante investigación. Yo creo que carece de algunos sustentos, sobre todo para evidenciar el contraste en la época de la Revolución Ciudadana con la época de Guillermo Lasso, de Daniel Noboa y de Lenín Moreno, donde prácticamente en los índices de seguridad nosotros pasamos a ser el segundo país más seguro de América Latina, con una tasa de 5.6 homicidios por cada 100.000 habitantes. Ahora estamos rompiendo récords de asesinatos y la tasa es enorme. Entonces, son datos que este señor inventa permanentemente, son ficciones, pero lo más evidente es ver cómo prácticamente la justicia está tomada por el crimen organizado, porque el señor Godoy, según su operador, querían liberar a un narcotraficante, porque incluso el señor Godoy, su esposa, era defensora de los líderes de los choneros, como Rasquiña y como Fito. Hay en estos ejemplos que son cotidianos, que son ejemplos que incluso ya las personas en el boca a boca se están dando cuenta quién es de este gobierno. Podemos evidenciar todo lo contrario de lo que ellos dicen, ¿no? Como cuando mi querido Jaime dijeron que no iban a subir los combustibles y subieron. Entonces, todo esto es mentira, todo esto es ficción, pero dentro de poco estos espejismos se van a romper y obviamente el Ecuador volverá a la senda del progreso. A mí no me cabe duda. Ayer también salió en ese mensaje que se quieren tomar la justicia y participación ciudadana y dar recomendaciones. Dice, mi recomendación es que Mario Godoy renuncie después de su comparecencia en la Asamblea y se defienda de las acusaciones fuera del cargo. Termino lo que escribe allí sobre el tema. En el caso del serbio sentenciado, el juez Serrano, basado en el principio de celeridad, puede asumir la ponencia si así el Consejo de la Judicatura lo decide, para sentenciar por escrito al narcotraficante Yezdimir Serdán. Y termina, dice, el Estado le dará toda la seguridad requerida. Lo que no podrá es evitar la ira de las mafias ocultas del poder. ¿Qué quiere decir con esta parte final? Las mafias que no son ocultas, que son muy evidentes, son las que controlan la judicatura. Que por suerte, este juez Serrano tuvo que grabarle al operador de Godoy para que se evidencie a cuerpo entero cómo se está manejando la justicia, donde este operador del señor Godoy prácticamente le decía que le ponga ojito y atención a la defensa, no del Ecuador, no del pueblo ecuatoriano, del narcotraficante que puede salir dentro de poco. Entonces, este es el país al revés, donde el sentido común se ha trastocado y donde prácticamente estas personas que tienen pactos muy evidentes con el crimen organizado y con ciertas mafias que ahorita están secuestrando a mi país, tienen incluso la hidalguía, ¿no? O sea, la audacia. Es decir, que ellos combaten al crimen organizado cuando en realidad no lo es. Y fue por la presión mediática y fue por todo el ruido que nosotros, su medio de comunicación, el señor Anderson Boscan, y obviamente dentro de las redes, dentro del Twitter también, su servidor, su humilde servidor, comenzamos a generar esto para que se visibilice. Si no, esto hubiera hubiese sido escondido, como el hecho de que recién hubo una incursión en la provincia de Esmeraldas, donde se pudo ver que incluso, al parecer son grupos paramilitares, aunque el ejército dice que no es así, ¿no? Entonces, a través de la presión social se pudo evidenciar esto, si no, esto lo tapaban, como lo han tapado el tema de Petronovoa, como lo tapaban el tema de ATM y el tema también de Progen. Ahora, la interrogante que tengo es, ¿qué quiere hacer el presidente con esa narrativa que lanzó el día de ayer
a través de Yajaira Urresta, diciendo que quieren tomarse el Consejo de la Judicatura, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y que hay un pacto entre la Revolución Ciudadana, creo que no tiene asambleísta, y que también hay un pacto con el Partido Social Cristiano. ¿Cuál es el propósito? Tal vez la señora Alexandra Villasís, que es la suplente de Mario Godoy, no les convence del todo, tal vez no les va a aceptar, como lo hacía Mario Godoy, con una llamada telefónica tal vez de que llame el presidente de la República y le diga, hay que perseguir a Aquiles Álvarez, hay que perseguir a los enemigos políticos del gobierno. Yo creo que va por ahí, yo no conozco realmente a profundidad quién es esta persona, pero si existe tanta presión a nivel mediático, tanta presión a nivel discursivo, es tal vez porque ella no va a ceder a todo lo que ha hecho durante este tiempo el señor Godoy, y además es importante entender quién es el interlocutor de este mensaje, ¿no? De quién cita luego el presidente de la República. Es la señora Yajaira Urresta, mi querido Jaime. La señora Yajaira Urresta, que ahora nos da lecciones de ética, cuando en realidad esta señora al principio estuvo en Izquierda Democrática y luego cuando pasó esa represión brutal en contra del pueblo ecuatoriano. Y a mí no me puede desmentir la señora Urresta, porque tanto Andrés Durán como su servidor fuimos de los pocos medios de comunicación, yo te diría que incluso fuimos los únicos que le fuimos a entrevistar en su casa. Ella vivía en el centro sur de la ciudad y ahí nos contó su narrativa y su historia. Y luego la Revolución Ciudadana la adopta, la acoge a la señora Yajaira Urresta. Y sucede que 4 años después, la señora ahora es cómplice de sus verdugos, que esto es lo más loco de esta historia, de esta situación. Y obviamente la señora Yajaira Urresta ahora prácticamente es un saco de boxeo, ¿no? Y le están pegando permanentemente porque utiliza eso, Noboa, ¿no? La distracción para utilizar a quienes traicionaron a la Revolución Ciudadana y luego citar este mensaje con cifras totalmente erróneas y con prácticamente estas incoherencias donde menciona que la Revolución Ciudadana se va a tomar el Consejo de la Judicatura, el CPCCS, cuando en realidad fue el Trujillato y todos los gobiernos que le han sucedido a este de Lenín Moreno, que han destruido la institucionalidad, que han destruido la capacidad de que los ecuatorianos puedan incluso estar en instituciones públicas velando por nuestra seguridad y nuestros intereses, y ahora están enquistadas por mafias organizadas y políticas. Así que yo creo que va por ahí. Ojalá esta abogada no ceda ante las presiones, ojalá no ceda ante los chantajes, y créeme que desde ahí incluso el sistema judicial se va a liberar, como hace algunos días incluso decía mi querido abogado, el señor Washington Andrade. Y para finalizar este tema, ya aquí el presidente dice que el Estado no podrá evitar la ira de las mafias en el tema del juez Serrano, si él viene y participa o lo sentencia al serbio. O sea, le está diciendo que el Estado no es capaz de darle seguridad a una persona que imparte justicia. No puede darle, porque ellos no pueden ni cuidar el patio de su casa. Imagínate, y ahora quieren poner una central nuclear, ¿no? Dios mío, yo no quiero ni pensar lo que pueda suceder. Entonces son narrativas nada más, si no preguntémonos qué es el paradero de Hernán Luque, ¿no? Quien comparte incluso residencia con la señora ex fiscal Diana Salazar. Está en Argentina. Ellos tienen una relación muy estrecha con Milei. Tranquilamente podrían hacer una operación policial para atraparle a Hernán Luque Lecaro y encerrar en la cárcel del encuentro, sino el señor Danilo Carrera, donde prácticamente él tenía ciertos operadores que dieron plata para la campaña de Guillermo Lasso, y dentro de estos operadores está el hermanito de la señora Inés Manzano, el señor Bernardo Manzano, que fue ministro de Agricultura, y podrían impartir justicia y llevarle a la cárcel del encuentro, pero sí son muy machitos, ¿no? Con estas narrativas que ahora les vamos a dar justicia a los jueces. Hay una cantidad de abogados, de jueces que han quedado en la intemperie en este país, que han sido asesinados
porque obviamente el Estado no protege a los ciudadanos de bien, protege a estos narcotraficantes que incluso pueden ser liberados en las próximas semanas. Y bueno, ayer también el presidente de la República designó a Diana Salazar, Fernando Yávar, abogado del presidente, José de la Gasca, también ministro de este gobierno y posible precandidato o candidato a fiscal general del Estado, y Sandra Cordero como representantes ante la Corte de Arbitraje de La Haya. Esto quiere decir que le da más poder a la señora Salazar, al señor de la Gasca, para que vayan a un cargo de representación a nivel internacional. ¿Por qué ellos quieren limpiar su imagen a nivel internacional? Porque saben que a nivel local están perdidos. Entonces el nicho que tienen es tratar de evidenciar que ellos hacen justicia a nivel internacional, pero tranquilos, tranquilitos. Dentro de poco va a salir una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a lo que han hecho con Jorge Glass, donde se va a evidenciar que lo están matando, donde el expresidente, puede gustarles o no, pero no pueden condenar la muerte. Es inaudito en esta audiencia que pudimos ver en estos días, mi querido Jaime. Jorge sufre de 18 enfermedades, toma más de 21 medicamentos al día, tiene posibilidades de suicidarse, y estos son tan inhumanos, no tienen decoro a la dignidad humana que le niegan un habeas corpus para que él pueda curarse de su dolencia, para que él pueda pasar por lo menos en el cierre de año con sus seres queridos. Es tal cual como lo hicieron con los niños de las Malvinas, que mañana se cumple un año cuando el gobierno de Daniel Noboa afirmó que las osamentas que quedaban de los chicos de las Malvinas eran de ellos, porque al principio instalaron la narrativa que podrían ser, pero justo el 31 de diciembre afirman esto. Entonces es un gobierno cruel, es un gobierno inhumano que a nivel nacional está perdido, porque incluso ya los medios que ellos tienen cooptados, como Ecuavisa, como Primicias, como Diario La Hora, que ayer denunciaba que hay 10.630 homicidios, ya no pueden callar este caos. Y lo único que le queda es tratar de limpiar la imagen a nivel internacional, pero ya está demasiado sucia. Si no, recordemos cómo el señor Noboa dilapidaba dinero en España, ¿no es cierto? Y quería que se lleven de farra, que les lleven de farra, mientras nuestro país está en permanente caos institucional y obviamente somos el 6º país más violento del mundo. Finalmente, ¿cuál seguirá siendo la narrativa del gobierno? La mentira, la ignominia, el tratar de perseguir constantemente a la revolución ciudadana a través de Jorge Glass, utilizándolo como trofeo político, acusándonos a nosotros como si fuéramos financiados de los grupos que operan con ellos. Esta va a ser la narrativa constante, porque este es un gobierno que lo único que le sustenta es el anticorreísmo más enfermo, el odio, porque el odio no construye, solamente destruye. Pero nosotros vamos a seguir de pie, vamos a seguir aguantando los embates del poder, porque a nosotros nos mueve el amor por poner de pie este país que ahora está de rodillas contra el crimen organizado, y con lecciones patrióticas, lecciones de enfrentarnos al poder, como lo hemos hecho a través de mis abogados Washington Andrade y Esteban, a los quienes yo les mando un fuerte abrazo, un caluroso saludo desde acá. Nos enfrentamos a dos instituciones que querían prácticamente perseguirme, como la Asamblea Nacional y el Ministerio del Trabajo, y les ganamos en derecho. Así que estos actos de valentía diaria que debemos demostrar son las que deben construir una política, porque ante el miedo la valentía, ante el odio el amor. Yo estoy seguro que dentro de poquito volverán esos días de gloria y estos malos gobiernos van a ser totalmente enterrados en las urnas y también en la historia del país. Daniel, en ese tema a ti no te permitían ejercer un cargo público. ¿Por qué? Porque no me pueden acusar de que soy corrupto, porque no me pueden acusar de que vendo a mis compañeros, como lo que han hecho Fausto Jarrín y otros malos elementos que están en la Asamblea Nacional. Y se inventaron, mi querido Jaime, un QR, el Ministerio de Trabajo, un código, donde decían que yo en el año 2022 firmé un contrato por servicios permanentes.
Y como aquí todo es mágico en este Ecuador, ¿no? 3 años después, me sacan de la Asamblea Nacional. Yo era asesor de un digno asambleísta y valiente asambleísta de la provincia de La Suay, aduciendo esto, ¿no? Pero yo me hago la pregunta, y yo decía esto entre risas con Washington y Esteban, o sea, si yo tenía nombramiento, ¿por qué me sacaron? O sea, es así de ilógico. Les pedimos insistentemente al Ministerio de Trabajo que cambie esto, porque ellos pueden modificar incluso los sistemas informáticos, como ya lo han hecho, porque ellos son número uno, ¿no? Cuando quieren congelar algunos juicios o algunos antecedentes penales de ciertos delincuentes, eso sí, prácticamente tiran abajo los sistemas informáticos. Pero cuando las personas de bien y honorables, como en este caso mi persona, quieren alegar que yo no tuve ningún contrato permanente, me dijeron que no, que prácticamente tengo que ceñirme a esta falacia que creó el Ministerio de Trabajo. Entonces no recurrí más que a un habeas data correctivo, en el cual el día martes, justamente hoy se cumple una semana, mi querido Jaimito, que les pudimos ganar. Yo les saludo a la jueza que tuvo la valentía de fallar a favor de una persona que tiene como herramientas una cuenta de Twitter, el amor por su patria, el amor por su tierra, el amor porque a nuestros hijos no se les maten y nos entreguen en cajas de cartón. Así que pudimos ganar, vencimos. Fue una audiencia larga, mi novia estaba esperando ahí, nerviosa al igual que yo, pero sabíamos que la verdad nos iba a amparar. Así que ya se corrigió este error involuntario que tuvieron, así que no creo que vuelvan a ponerme impedimentos, pero si me ponen impedimentos yo no tengo problema. Vamos, yo quiero verle al señor Nils Olsen, al señor Harold Burbano de frente en una posible acción de protección que podemos incluso colocar si me impiden o quieren que yo no tenga derechos laborales. Sin miedo, yo no les tengo miedo. Yo tengo más amor por mi país que miedo por ustedes. Daniel, te felicitamos por esa valentía que has demostrado durante todo este tiempo. Queremos también agradecerte por haber sido partícipe de este espacio informativo en este año 2025. El éxito de estas plataformas digitales no solo tiene que ver con quienes lo hacen a través de, en este caso, nuestro director, el licenciado Jaime de la Cruz, sino también de nuestros excelentes invitados con honestidad, con transparencia. Te deseamos lo mejor, que mantengas esa fortaleza. Necesitamos más ecuatorianos así y estamos pues juntos en la lucha. Y te hacemos la cordial invitación para que en este 2026 sigas pues perteneciendo a esta familia, la familia de Ecuador en Directo, con tu experticia, con tu honestidad, con tu transparencia y con tu verdad. No, ustedes créanme que el ejercicio diario que hacen, el exponer incluso hasta la vida, mi querida Carlita, mi querido Jaime, es digno de valentía, y más bien yo me honro de ser parte de estos espacios cuando ustedes me invitan, así que yo les deseo los mejores augurios para este año 2026, que hay que seguir con esta valentía, que hay que seguir despertando conciencias, que hay que seguir alimentando la necesidad de cambio y construyendo esos puentes que nos permitan devolver la paz, la justicia y la seguridad en este Ecuador. Así que yo estaré aquí las veces que sea necesaria y me voy a enfrentar al poder las veces que sea necesaria, sin temor y sin miedo, porque a mí me mueven otros ideales que no pueden comprarse ni venderse, como ellos suelen hacer. Gracias, Daniel. Un abrazo. Un abrazo, Jaime. Chao, Carlito. Gracias a Daniel Granja, experto en comunicación política, conversando con Ecuador en Directo en esta mañana.